Así que es bien importante creer en Dios y creerle a Dios, ¿sí? Pedir con fe, pedir, pero pida con fe, dice. Si vas a pedir, pide con fe, no dudando nada, dice. Y hasta donde sabemos, nada es nada. Nada es nada. Dice, y esto es un paralelismo con Hebreos 11:1, ¿verdad? Certera, una fe certera, ¿sí? Convencido, ¿verdad? Entonces, dice, no dudando nada, dice, porque si no, no vas a recibir absolutamente nada. Ni lo pienses, dice. Ni pienses que Dios te va a dar la respuesta, a bendecir. Si tú dudas, dice, no pienses que vas a recibir. Y luego dice, recibirá cosa alguna del Señor. Dice, cosa alguna, algo, ¿verdad? Tremendo. Debemos de pedir creyendo. Pedir creyendo. ¿Sí? Pedir, ¿qué, hermanos? Creyendo. Estoy pidiendo y estoy creyendo, ¿verdad? Esa es la fórmula. Pedir creyendo, pero pida con fe, no dude nada. Pida creyendo, dice la palabra de Dios. Pide creyendo, porque Dios tiene todo. Dios es dueño de todo, nada más pide creyendo. Esa es la fórmula, ¿verdad? Es la clave. Vamos allá, Juan 1:12, por favor. Juan 1:12. Juan 1:12. Dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que, ¿qué, hermanos? Creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, llegamos a ser hijos de Dios por creer en Dios, por creer en Cristo. Por eso llegamos a ser hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, fuimos hechos hijos de Dios por creer en Él. ¿Sí? Somos hijos de Dios. Tuvimos que creerle a Dios. ¿Sí? Creer en Él. Si se fijan, es creer, creer y creer y creer, hermanos. Así trabaja Dios. Así trabaja Dios, ¿verdad? Vamos allí a Juan 3:16, por favor, ahí mismo, Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él, ¿qué? Que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese, por creer en Él, llegamos a tener vida eterna. Tuvimos que creer en Él. Tenemos vida eterna porque creímos en Cristo. Qué bendición. Si se fijan, ese es el requisito. Creer, hermanos, ¿verdad? El 3:36 allí de Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo, ¿tiene qué? Vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero no así el que cree en el Hijo, dice, tiene vida eterna. ¿Sí? Llegamos a tener vida eterna por creer en Cristo. Por creer. Si alguien nos pregunta, ¿por qué tienes vida eterna? Porque creo en Cristo, porque creí en Él. ¿Sí? Porque no fui incrédulo, porque creí en Él. Pobrecitos los ateos, ¿verdad? No tienen vida eterna porque no creen. ¿No creen? Qué diferente era nosotros, ¿verdad? Que hemos creído en Cristo, tenemos vida eterna. Qué bendición. Ahí en Juan 3:18, Juan 3:18, dice, el que en Él, ¿qué? El que en Él cree, no es condenado, dice. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Somos libres de la condenación del infierno por creer en Cristo. No somos condenados al infierno
porque hemos creído en Cristo, fíjese. ¡Qué bendición! Es importante creer entonces en Dios, en Cristo, ¿verdad? Somos libres de la condenación del infierno, de ese horrendo lugar, ¿sí? Que gloria a Dios nunca conoceremos nosotros los cristianos, los que hemos creído en Cristo. Libres del infierno, libres para siempre, porque hemos creído en Cristo, ¿sí? ¡Qué bendición! Somos libres de la condenación eterna. Juan 6:35, por favor. A ver, Juan 6:35. Dice la palabra de Dios. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí ¿qué? Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás, ¿verdad? Mire, somos saciados espiritualmente al creer en Cristo. No tenemos ya sed espiritual. No tenemos hambre espiritual. No tenemos sed espiritual. ¿Usted tiene sed espiritual? ¿Verdad que estamos llenos en Cristo? No tenemos necesidad de buscar más, ¿verdad? Porque ya hemos comido el pan de vida, ya hemos, ¿qué dice el texto? Ya hemos bebido de esa agua, ¿verdad? De vida, de ese manantial de vida que es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? De esa fuente de vida. Ya nuestra sed ha sido satisfecha, hemos sido saciados, Ya no andamos buscando a ver quién nos satisface espiritualmente, no, ya estamos llenos en Cristo, por haber creído en Él, ¿sí? Por haber creído en Él. Yo ya no tengo necesidad de ir al templo católico a buscar saciar mi sed espiritual, no, ya encontré a Cristo, me encontró. Y ya bebí, ya comí ese pan de vida, ya viví ese manantial de vida, de esa agua pura, limpia, santa de mi Señor Jesucristo. Ya ha saciado mi sed. ¿Qué dice el canto que cantas, hermano? En mi sed siempre he buscado una fuente do beber. Luego, y esperaba. ¿Cómo? Que saciara. ¿Qué más? Esas aguas mi honda sed. Aleluya, lo he encontrado. A Jesús, quien me ama a mí, satisfecho me ha dejado. Por su sangre salvo fui. Ay, qué bendición, hermano. ¿Verdad? Porque ya estamos satisfechos en Cristo. Qué bendición. Antes no, ¿verdad? Andamos buscando religiosamente aquí y allá. No estábamos saciados, pero hemos bebido esa agua de vida que es nuestro Señor. Dice, no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. ¿Verdad? Qué bendición, hermanos, por haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Juan 11, 25 y 26, hermanos, ahí mismo. Juan 11, 25 y 26. Dice, y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué, hermanos? Vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Estos dos textos, el texto 25 se refiere a alguien que ya ha partido con el Señor, ¿sí? Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Se refiere a alguien que ya partió con el Señor. Y el texto 26, a todo el que aún vive, dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. No te preocupes, tú vives, ¿verdad? Vas a vivir eternamente si llegas a morir, ¿sí? No debemos preocuparnos. Si llegamos a morir, no moriremos eternamente, ¿sí? Qué bendición.
El que ya está con el Señor va a resucitar. Y nosotros que vivimos, si llegásemos, ¿verdad? Si llegásemos a partir con el Señor a morir, dice, no te preocupes, tú vas a resucitar también, ¿verdad? Pero esperamos, ¿verdad? Que Cristo nos arrebate. Amén, hermano. Sí, claro que sí, hermanos, qué bendición. Ahora somos resucitados por creer en Cristo. Por creer en Cristo voy a ser transformado y si llegamos a partir de este mundo, vamos a ser resucitados. Pero todos aquellos que ya han partido con el Señor, por haber creído en Cristo, van a resucitar con cuerpos glorificados. Pero todo por haber creído en Cristo. El que cree en mí, el que cree en mí, ¿verdad? Fíjese lo que dice aquí, el que cree en quién, en Cristo, el que cree en mí, dice Cristo. No en otra cosa, dice en mí. Tiene que creer en Cristo. Romanos 1:16. Estoy en la introducción, hermanos. Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Somos salvos por creer en Cristo, ¿sí? En el evangelio poderoso, y el evangelio es Cristo, ¿sí? A todo aquel que cree, somos salvos. Soy salvo, voy al cielo porque creí en Cristo. El evangelio de salvación. Cristo es el evangelio. Cristo es las buenas noticias de salvación. ¿Sí? Por haber creído en Él, voy al cielo. A todo aquel, ¿cuál es el requisito? Creer. A todo aquel que cree. ¿Verdad? Qué bendición, hermanos. Muy bien. Ahora, ¿por qué debemos de creer en Dios? En Cristo. ¿Por qué debemos de creer en Él? ¿Verdad? Hay muchas razones. Por tiempo pues no tenemos muchas, pero son 4 razones aquí que anoté, ¿verdad? Pero sabemos que hay muchas más. ¿Por qué debemos de creer en Cristo? En Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Es la pregunta. Bueno, primeramente, debo de creer en Dios, en Cristo, porque Dios no miente. Así de sencillo. Vamos a creer a alguien que no miente. ¿Verdad? Siempre cuando nos dicen algo, nos cuentan algo, nos dicen, pues siempre buscamos la fuente de dónde viene, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ¿de dónde salió este comentario? ¿De dónde surgió esta noticia? Y es importante eso. Entonces, en la palabra de Dios ahí vemos, ¿verdad? ¿Por qué debo creer en Dios? Porque Dios no miente. Dios no miente. Sí, es una razón muy fuerte. ¿Sí? Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad. ¿Sí? Y Dios mismo también. Sabemos que Dios es un Dios trino en el que creemos nosotros, ¿verdad? Porque Dios no miente. Así si alguien me pregunta, bueno, ¿y por qué? Si un ateo te pregunta, ¿por qué crees tú en Dios? Porque Dios no miente. Dios no miente, ¿verdad? Es la verdad. Es la verdad. Y vamos a ver ahí en Romanos 3:4, por favor. Romanos 3:4. Dice, de ninguna manera, antes bien, sea Dios, ¿qué, hermanos? Veraz y todo hombre mentiroso, ¿verdad? Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Pero dice, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice. Veraz quiere decir verdadero, ¿sí? Sea Dios veraz. Dice, y todo hombre mentiroso. Ahí nos llevó a todos, ¿verdad? Y es la realidad. Por eso dice, por cuanto todos pecaron, ya están, todos somos mentirosos, hermano. Así de sencillo, ¿verdad? Así es, ¿verdad? ¿Por qué creo en Dios? ¿Por qué debo creer en Dios?
porque no miente. Dios no miente. En Números 23:19, por favor. Números 23:19. Números 23:19. Dice la palabra de Dios. Dios, ¿qué dice? No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Sí? ¿Por qué debo creer en Dios y creerle a Dios? Porque Él no miente, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Sí? Fíjese, por eso debo creerle a Dios y creer en Dios. ¿Sí? Tito 1:2, hermanos, ahí después de Timoteo. Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, lea conmigo lo siguiente, dice, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, dice. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente. Dios no miente. Siempre Él cumple lo que promete. Siempre cumple. Su palabra es firme, ¿verdad? Hebreos 6:17 y 18. Hebreos 6:17 y 18, hermano. Dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios, ¿qué, hermanos? Que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, ¿verdad? Delante de nosotros. Y luego dice, ¿verdad? Por dos cosas, dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, fíjese, que no cambia, de su consejo, interpuso juramento. Y luego dice, para que por dos cosas inmutables, ¿cuáles son esas dos cosas inmutables? ¿Ya las miró allí? Ahí en el versículo 17, ya detectó las dos cosas inmutables. Número uno, hermanos, es la inmutabilidad. Dios no cambia, ¿sí? Por eso es la inmutabilidad. Dos cosas. Número uno, la inmutabilidad de su consejo. Nunca cambia Dios. Él lo prometió y es firme su promesa. Y número dos, hermanos, es su juramento. ¿Sí? Su juramento. Por Él mismo juró que no cambia y que su palabra es firme. Dice, por dos cosas inmutables. Es imposible que Dios mienta. Fíjense, es imposible. No existe ni la posibilidad de que Él mienta, ¿verdad? Por eso debemos de creer en Dios y creerle a Dios, porque Él no, dice, no miente. Dice, qué bendición tener un Dios que no miente. No así el diablo. El diablo es mentiroso y es mentiroso. Y mentiroso y más que mentiroso. ¿Se acuerdan cómo engañó a Eva? ¿Verdad? ¿Qué le dijo? No moriréis, ¿verdad? Qué mentirota. No moriréis. Y luego cómo se introdujo, ¿verdad? Con que Dios os ha dicho que no pueden comer del... Y ese nada más, qué mentira, ¿verdad? Dios no les dijo eso. Dios les dijo, pueden comer de donde quieran, pero excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Hermanos, es lo contrario de nuestro Dios, Satanás. Él es mentiroso y Dios es verdadero. ¿Sí? Él no cambia.
¿Por qué debemos de creer en Dios y creerle a Dios? Porque Dios, ¿qué? No miente. Dios no miente, ¿verdad? Número 2, ¿por qué debemos de creer en Dios? Porque Dios no cambia. Quise repetir esto para recalcarlo más. Malaquías 3:6. Malaquías 3:6, antes de Mateo. Malaquías 3:6. Dice, porque yo Jehová, ¿qué dice? No cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque no cambio, dice, no han sido consumidos, ¿verdad? No cambio. Qué bendición que Dios no cambia. Porque su palabra, hermanos, su palabra es verdadera. Y Juan 3:16 siempre va a ser aquí en el cielo. Juan 3:16. Romanos 1:16 siempre va a ser aquí en la tierra y en el cielo va a ser Romanos 1:16. Porque Dios no cambia su palabra. Sus promesas son fieles. ¿Verdad? Qué bendición. Ahora, número 3, ¿por qué debemos de creer en Dios y creerle a Él? Porque sus promesas son fieles y verdaderas. Fieles y verdaderas. Segunda de Corintios 1:20. Segunda de Corintios 1:20. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Porque sus promesas son fieles y verdaderas. Dice, porque en Él son sí y amén. Por eso cuando decimos amén, estamos diciendo sí, así es, ¿verdad? Cuando alguien está predicando y decimos amén, está diciendo una verdad de la palabra de Dios, ¿verdad? Que impactante ahí, decimos sí, amén, amén, ¿sí? Así es. Y en Dios su palabra es el sí y el amén, ¿verdad? Qué importante es esto, hermanos. Hebreos 10:23. Hebreos 10:23. Dice la palabra de Dios. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Porque fiel es el que prometió. Porque sus promesas son fieles y verdaderas. Por eso debo de creer en Dios y creerle a Él y creer en Él. ¿Sí? Porque son fieles, porque Él es fiel y sus promesas son fieles y verdaderas. Él es fiel. Él no conoce la infidelidad. Él es fiel, fiel, fiel. Él nunca nos pide algo que no sea posible, porque Él nos pide, pues dice, sé fiel hasta la muerte, ¿verdad? Sí, porque yo soy fiel, ¿sí? Nuestro Dios es fiel. Su fidelidad es tan grande, hermanos. Él es el mismo, Él es el mismo, Él no cambia, es fiel, fiel a su promesa. ¿Verdad? Qué bendición creer en un Dios como el que tenemos. Amén. Qué bendición, hermanos. Número 4. ¿Por qué debemos de creer en Dios y creerle a Él? Porque su poder no tiene límites. No tiene límites. ¿Verdad? Jeremías 32, 17 y 18. Jeremías 32, 17 y 18. Y luego el 32, 26 y 27. Dice, cómo me gusta esta parte de la Biblia, me apasiona, me deleito. Una conversación del profeta Jeremías con Dios. Dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti, ¿verdad? Y lo dice, con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti.
que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande y, ¿qué, hermanos? Poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Fíjese, qué bendición, ¿verdad? ¿Por qué debo creer en Dios y creerle a Él? Porque su poder no tiene límites. No tiene límites. Ahí el 32, 26 y 27, ¿verdad? Ahora Dios le responde a su profeta, Dios le responde a Jeremías, ¿verdad? Le dice, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ¿lo leemos juntos, hermanos? El 27 dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Fíjese, ¿habrá algo, Jeremías, que sea difícil para mí? ¿Y cuál es la respuesta? Nada. No hay nada que sea difícil para ti, Señor. ¿Verdad? Yo creo que al orar, hermano, nosotros, en la intimidad con nuestro Dios, yo creo que sería bueno decirle, Señor, nada es imposible para ti, Señor. Te estoy orando, estoy suplicándote por esta necesidad, ¿verdad? La necesidad que estemos orando, porque nada hay imposible para ti, ¿verdad? Nada hay que sea imposible para ti. No existe algo que sea difícil para ti. No lo hay. Hermanos, si tan solo pudiésemos nosotros contemplar y comprender un poquito el universo, ¿verdad? El sol, cada mañana, ahí viene, ¿verdad? Sí, el atardecer, hermanos, todo tan perfecto, ¿eh? Como en los mares el agua llega hasta la playa y se regresa. ¿Sabe qué lo hace regresar? Porque Dios le puso límites al agua. Hermanos, todo lo tiene en control, hermano, nuestro Dios. Su creación tan perfecta, ¿sí? Hermanos, qué maravilla, ¿verdad? A contemplar la creación de Dios. Yo me quedo maravillado, no sé por qué a mí me impacta mucho el hecho de ver, por ejemplo, los árboles frutales. Por ejemplo, un manzano o un naranjo, ¿sí? Que no tienen que estarle sembrando semilla ahí en el árbol, ¿verdad? Que no, se arrancan una naranja y no tienen nada más regarle ahí, echarle agua, ¿verdad? Pero después salen las naranjas. Y no tienen que estarle sembrando semilla ahí ya más. Lo siembran en un inicio, obviamente, ¿verdad? Pero de ahí en adelante, hermanos, esa cosa tan, ¿cómo diré? Pues misteriosa o no sé, tan profunda, ¿verdad? No alcanzamos a entender cómo es que se lleva a cabo que salga más fruto. Nada más con agua y salen más naranjas. Me impresiona mucho eso a mí. Siempre estoy comentando y a veces comento con alguien, le digo, fíjate que a mí me maravilla eso de los árboles frutales, cómo es que no tienen que sembrarle una semillita para que salga otra vez más naranjas. Siempre sale naranja, nomás hay que echarle agüita y sale el fruto. Qué bendición. Se fijan que la gente tiene que cultivar el campo para que salgan los frutos. Hay frutos que tienen que cultivar y sembrar, pero una naranja no, un naranjo no. Bueno, ya me metí en esto, ¿verdad? De las naranjas. Pero yo a veces cuando le platico a alguien digo, bueno, ¿y por qué no me dices, por qué no te impactas como yo? ¿Verdad? Mira las naranjas cómo salen, no tienen que sembrar. Siempre tengo ese comentario, yo no sé por qué, pero a mí me impresiona mucho. Pero tan solo el poder de Dios, mire lo que hace. Eso lo hace el poder de Dios. Dice, una cosa así tan, bueno, qué bendición, ¿verdad? ¿Por qué creo en Dios? ¿Por qué debo creer en Dios? Porque su poder no tiene límites. No tiene límites, ¿verdad? Ahora, hermanos, dije que es importante creer en Dios y creerle a Dios. El título del mensaje es las consecuencias de la incredulidad, porque la incredulidad tiene consecuencias. Mire, estos 10 espías, ¿qué les pasó? Por su incredulidad, murieron, ¿sí o no? Les costó la vida.
Si alguien no cree en Jesucristo, como dice la palabra de Dios, el que no cree ya ha sido ¿qué? Condenado. Tiene consecuencias la incredulidad. Tiene consecuencias. Alguien que no cree en Cristo como Salvador de su alma va a acabar en el infierno. Esa es la consecuencia. A Dios no le gusta la incredulidad, hermano. Dios trabaja con gente que le creamos a Él, que creamos en Él y que le creamos a Él. Así trabaja Dios. Así trabaja. Y ya vimos varios textos, ¿verdad? Que dice, cree en mí, el que cree, el que cree, el que cree y el que cree, cree y cree y cree. A Dios lo que le impresiona es una persona que cree en Él. ¿Sabía usted que nosotros somos bienaventurados? Porque creemos en Cristo sin haberle visto. Bienaventurado aquel que no vio y creyó. Fíjese, qué bendición, somos bienaventurados. Y para Dios eso es muy valioso, porque Él trabaja por fe, ¿sí? Por fe. Porque vivimos y caminamos y avanzamos por fe, no por vista. No por vista, ¿verdad? Mire, en una ocasión Cristo intercambió impresiones con un hombre. Este hombre llegó y tenía un hijo endemoniado, ¿verdad? Y entonces este hombre, ¿verdad? Llegó con ese problema con su hijo endemoniado y le dijo a Cristo, vamos allá ahí para ver la historia, en Marcos 9, 21 al 24. Marcos 9, 21 al 24. Y está la historia, hermanos. Con esto termino. Marcos 9, 21. No leemos toda la historia aquí por tiempo. Dice, Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? O sea, a su hijo, al joven. Él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Está hablando dijimos que los demonios son perversos y no tienen compasión. Dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ese hombre le dijo, mira, pues mi hijo está endemoniado, el demonio le echa en el fuego, en el agua, y desde niño tiene ese problema, ¿verdad? Y luego le dice a Cristo, pero si puedes hacer algo. Fíjese, un intercambio de impresiones, de palabras, fíjese bien. ¿Y Cristo qué le dice? Bueno, si puedes creer. ¿Eh? Y hermanos, esto es bien importante porque muchas veces nosotros nos acercamos a Dios y nuestra incredulidad es como si le estamos diciendo a Cristo o a Dios, si puedes hacer algo. Y la contestación que nos da Dios es, si puedes creer. Por eso es tan importante creer en Dios y creerle a Dios. Cuando nos acerquemos a Dios en oración, hay que creer, hermanos, no dudar nada. Y no decirle, Señor, vengo a ti, pues a ver si puedes hacer algo. No, hermanos, vengo a ti, Señor, porque tu poder no tiene límites. Y porque tú puedes solucionar este problema, porque tú puedes cambiar esta circunstancia, porque esta enfermedad tú la puedes desaparecer. Por eso vengo a ti, Señor, porque no hay nada imposible para ti. Por eso creo en ti y te creo a ti, Señor. Porque la incredulidad tiene consecuencias y no muy buenas. Pero qué bendición, la fe y la credulidad en Dios y en Cristo tiene bendiciones. Ya vimos varios ejemplos, ¿verdad? Que tenemos vida eterna por haber creído en Cristo, que no vamos a la condenación del infierno por haber creído en Cristo, que somos hijos de Dios por haber creído en Cristo, ¿sí? Que somos salvos por haber creído en Cristo. Qué bendición. Pero eso es, hermanos, tener siempre esa actitud de creer en Dios
y creerle a Dios. Somos salvos porque hemos creído en Cristo, sí, pero Él quiere que demos el otro paso, que le creamos a Él. Que le creamos a Él. Aunque el panorama se vea muy oscuro, aunque se vea que ya no hay esperanza, hasta el último momento, Señor, yo creo en ti. Yo creo en ti. Antier que estuve con mi hermano Amador allí pues sí, buen tiempo, y estuve varias horas ahí con él. Es una bendición estar platicando con él. Le dije, hermano, vamos a leer juntos el Salmo 103. Y vamos a leerlo en primera persona, ¿sí? Y nos pusimos a leer juntos el Salmo 103, los primeros 5 versículos. ¿Verdad? Bendice alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas mis iniquidades, el que sana todas mis dolencias, el que rescata del hoyo mi vida, ¿sí? Y estuvimos diciéndolo en primera persona. Le dije, hermano, Dios es tu sanador y serás tu sanador, y dile a Dios que Él es tu sanador, ¿verdad? Y eso es lo que le gusta a Dios. Aunque el panorama se vea oscuro, se vea gris, pero Él es tu sanador. Y el hermano dice, sí, amén, Él es mi sanador. Así le gusta a Dios, hermano, que nos acerquemos a Él, no dudando nada, dándole la honra y la gloria a Él, ¿verdad? Qué bendición. Porque Él es mi sanador, porque su palabra es fiel. Porque su palabra, hermanos, es poderosa, es verdadera. Ya vimos los textos, ¿verdad? Que dice, porque es imposible que Dios mienta. Qué bendición creer en un Dios como el que tenemos. Amén. Hermanos, entonces no digamos como este hombre, ¿verdad? Que dijo a Cristo, si puedes hacer algo. No. Y Cristo se la regresa, ¿verdad? Le dice, pues si puedes creer. Al que cree, todo le es posible. Y luego este hombre le dice, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Y Cristo sacó a aquel demonio. Qué bendición, hermanos. Qué bendición tener un Dios como el que tenemos. Pero que en esta noche aprendamos que debemos de creer en Dios y creerle a Dios. ¿Sí? Y que es bien importante que Dios trabaja por medio de la fe, por medio de creer en Él. ¿Sí? De eso se deleita a Dios, de eso se agrada a Dios. A propósito, ¿verdad? La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que, hermanos, qué bendición. Practiquemos esto que hemos aprendido en esta noche, ¿verdad? Así que si alguien nos pregunta, ¿verdad? ¿Por qué crees en Dios? ¿Y por qué le crees a Dios? Porque Dios no miente, porque Dios no cambia, porque sus promesas son fieles y verdaderas, y porque su poder no tiene límites. Padre bendito, gracias te damos, Señor, en esta noche, por tu palabra. Señor, qué bendición tener un Dios como tú, Señor, porque no hay Dios tan grande como tú. Señor, ya estamos saciados, ya hemos comido ese pan de vida que es nuestro Señor Jesucristo, ya hemos bebido de ese manantial de vida, no tenemos sed ya espiritual, estamos llenos, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, en momentos de prueba, no dudar nada y venir a ti, Señor, con toda confianza, creyendo en ti y creyéndote a ti, Señor, en que tú harás, Señor, en que tú eres fiel. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. A ti sea la honra y la gloria, Señor, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Bendice a cada hermano, si en cada lugar, hermanos, si Dios habló en tu corazón en algún área, dobla tu rodilla y démosle gracias a Dios por ser nuestro Dios, por habernos salvado, porque ya no somos condenados, por haber creído en Él, porque Él puso fe en nosotros, ¿verdad? Porque, hermanos, un día va a haber resurrección, ¿verdad? Por haber creído en Él, ¿sí? Y
Tantas promesas que hay en la palabra de Dios, ¿verdad? Qué bendición, hermanos. Dejo el tiempo al pastor Enoc Sánchez. En esta noche, hermanos, si Dios ha hablado a nuestro corazón, ¿por qué no hacemos un altar ahí en nuestro lugar y agradecemos a nuestro Dios por habernos dado esa gracia de confiar en Él? Que podamos, oh Dios, en esta noche creer, Señor, en Ti. Poder, oh Dios, estar convencidos que Tu palabra, Señor, predicada en esta noche, aumente nuestra credulidad hacia Ti. Podamos ver el Dios que tenemos y depender y confiar totalmente, Señor, en Ti. Conocerte a Ti, Señor, aumenta nuestra fe. Y en esta noche, Señor, nuestra fe puede ser aumentada si creemos en lo que Tu palabra nos ha enseñado. Ayúdanos, oh Dios. A veces los afanes, las ansiedades, las enfermedades debilitan nuestra fe. Pero Señor, en esta noche nos has enseñado, Señor, que podemos aferrarnos a Ti y creer en Ti, Señor. Hay razones suficientes para creerte, Señor. Hay razones suficientes para que podamos aferrarnos a Ti, a Tu palabra, a Tu verdad, depender completamente en Ti, Señor, porque Tú eres un Dios que no mientes, porque Tú eres un Dios que no cambias, porque Tú eres un Dios, Señor, como dice Tu palabra, que no eres injusto. Ves, oh Dios, y eres un Dios justo. Ayúdanos, oh Dios, a confiar y a depender en Ti. Hay hermanos en este momento, Señor, que necesitan aferrarse a Ti. Hemos orado por familias, por hermanos que están batallando en su salud. Hay razones por las cuales aferrarse a Ti, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos. Sé con Tu pueblo, sé con Tu iglesia. Que podamos llevar a la práctica, Señor, lo que hemos escuchado el día de hoy, lo que nos has enseñado a través de Tu siervo. Gracias, Padre, por cada hermano, cada hermana, Señor, que ha sido sensible a Tu palabra, que hemos dispuesto nuestro corazón, Señor, para que nuestro espíritu sea ayudado, nuestra fe sea fortalecida y, Señor, podamos, como dice el salmista, estar en paz en nuestra alma, en nuestro ser, sabiendo, Señor, que Tú tienes cuidado de nosotros. Ayúdanos a creerte, Señor. Gracias, pues te damos por Tu palabra. Bendice cada hermano, bendice cada hermana, bendice cada decisión. Te lo pedimos, oh Dios, y te lo suplicamos en Cristo. Amén y amén.